Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los jueves, te estamos acompañando en Jueves Libres. Esta vez me acompaña Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes para toda la audiencia, con los temas más importantes del ambiente político. Sí, ¿no? siempre, como siempre, agradecerle a Mabel permitirnos llegar a ustedes a través de su programa ¿Qué parte no entendiste? Un placer estar, como siempre, hablando de los temas más importantes de la semana. Esta semana tuvimos varios temas importantes a nivel nacional, pero una noticia que ha sido publicada en los medios nacionales durante la jornada de hoy, que tiene que ver con algo que viene desde hace mucho tiempo. Nosotros en la Argentina, en nuestro país, tenemos una ley de distribución de fondos, de distribución de la plata, que es muy antigua, ¿no? La ley de coparticipación, que establece que toda la plata que recauda el Estado Nacional se debe repartir entre todas las provincias según un índice que se elaboró hace muchos años y que quedó desactualizada. Bueno, como esa ley está desactualizada y como un mecanismo de presión para los gobernadores y para los intendentes, durante la época de Carlos Menem se popularizó aquello que se llama ATN, Aportes del Tesoro Nacional, que son aportes que por fuera de la ley de coparticipación el gobierno nacional entrega discrecionalmente. No es que se tiene que entregar un porcentaje determinado a Salta, un porcentaje determinado a Jujuy, otro porcentaje a Córdoba, sino que discrecionalmente el presidente de la Nación un día está pensando así en su despacho en la Casa Rosada y dice: ah, mirá, qué bueno, le mandemos a Jujuy 30 millones. Y alguien le dirá: y bueno, ¿pero a Salta? No, a Salta no, mandemos 2 millones. No hay nada que establezca cómo se tienen que distribuir los aportes del Tesoro Nacional. Entonces son usados desde la época de Menem, de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y ahora con Mauricio Macri, discrecionalmente, y muchas veces se dice para disciplinar gobernadores. O sea, aquel gobernador que por ahí le dice a sus diputados nacionales que voten tal o cual proyecto, son beneficiados. Y hoy salió una publicación muy interesante de cómo se distribuyeron los aportes del Tesoro Nacional de Mauricio Macri durante este año electoral, algo muy importante, a lo largo del país, y tenemos datos muy sorprendentes, ¿no? Exacto, muy y preocupantes. Sí, para contextualizarlo un poquito más, la ley 23.548 del año 1988, mire todo el tiempo que ha pasado hasta nuestra época, hacía referencia a Carlos Menem. En el año 1989 envió 1/3 del presupuesto ese a La Rioja. Desde allí que se viene, por supuesto, dudando y sospechando. Menem dijo, bueno, el 30% de los ATN va para mi provincia. A La Rioja. ¿Vos te acordás que habían hecho aeropuerto en Anillaco? Sí, habían hecho un montón de cosas que, bueno, han quedado plasmadas. Para que ustedes tengan idea, este aporte nacional, aporte del Tesoro Nacional, están conformados por el 1% de los impuestos coparticipables, el 2% de la distribución del impuesto a las ganancias, el 1% de los impuestos a los bienes personales y 20 millones de pesos anuales que se destinan a ese presupuesto. Y en estos momentos la nota que hacía referencia a Carlos Morelo tiene que ver con la citación que le hicieron a Marcos Peña, el jefe de gabinete. Fue Marcos Peña, el jefe de gabinete, al Congreso de la Nación a dar explicaciones sobre un montón de cosas, y algunos diputados le dijeron: a ver, explíquenos cómo están distribuyendo los aportes del Tesoro Nacional. En la pregunta 485 que le hicieron y esto es verdad, ¿no? Le hicieron como 500 preguntas a Marcos Peña, fue a ver qué pasaba con los aportes del Tesoro Nacional. A ver, pero seguramente no es como en la época de Menem, porque Cambiemos, dijeron que venían a hacer todo equitativamente, Mauricio Macri venía a cambiar todo, así que me imagino que la distribución de los aportes del Tesoro Nacional ahora se hacen proporcionalmente en base a un índice que demuestra la necesidad que tiene cada provincia. Nada más alejado de la realidad. No hacen así. De 772 millones de pesos desde enero de este año hasta julio, hasta el mes pasado. Hasta antes de las elecciones. Exactamente, hasta antes de las elecciones se destinaron 513 millones de esos 772 millones distribuidos por la Nación en 162 partidas. Se destinaron eso a intendencias del oficialismo. O sea que más o menos el 60 y pico por ciento... El 66% del aporte de Nacional al Tesoro se distribuyó en intendencias de Cambiemos. Para traerlo a número, cada 3 millones, 2
iban a una intendencia oficialista. Oficialista, exactamente. 207 millones de pesos fueron para intendencias del PJ. Sí. Y esto es llamativo, ¿no? Porque esto era destinado para que vayan directamente a las provincias, pero se está haciendo ahora destinado a los municipios, claro, saltando a los gobiernos, exactamente. gobiernos provinciales. Y otra cuestión es que, bueno, salieron muchos sectores políticos a criticar esto, como por ejemplo los socialistas de Santa Fe. Claro, que nunca ligan. Claro, no ligan de esos 772 millones de pesos, solo fueron 50 millones a los socialistas santafesinos y el dasnevismo chubutense. Claro, menos del 6% se distribuyó. O sea que, bueno, es el gobierno al cual lo hemos agarrado muchas veces en esas actitudes que poco tienen que ver con su discurso republicano y de respeto a las leyes, ha caído nuevamente en una práctica que atenta en contra del federalismo, en contra de la justicia, porque discrecionalmente envía fondos que son de todos los argentinos, son de todas las provincias, todos aportamos a través de nuestros impuestos para la constitución de esa masa de dinero, y no lo envían según la necesidad que tiene cada provincia. Claro, el criterio lo dejan afuera. Claro, sino que lo envían según si el intendente es amigo o no es amigo del gobierno nacional. Si el intendente es del mismo sello partidario que Mauricio Macri, se le envía más plata que a un intendente que no es del sello partidario de Mauricio Macri. Pero aparte con una gravedad institucional más, que es la que vos decías, Dani, que se pasa por encima de los gobiernos provinciales, que muchas veces los gobiernos provinciales, bueno, la mayoría de las provincias no son del mismo sello político que Mauricio Macri, entonces se pasa por encima de los gobernadores y se le envía plata a los intendentes que responden políticamente a la Casa Rosada, como algo que pasa acá muy cerquita, ¿no? Sí, en el caso de Salta. Pasa en Salta Capital. Este fondo del aporte del Tesoro Nacional era destinado para situaciones de emergencia o para desequilibrios financieros. Claro. La ciudad de Salta Capital no sé si tiene un desequilibrio financiero o está en emergencia económica porque recibió, según informes hasta el mes pasado, 120 millones de pesos. No los vi yo. No, yo tampoco. Veo bacheos por ahí, pero siempre en las mismas calles del centro, ¿no? Sí, sí, pero sí. Yo me imagino que el vecino de cualquier barrio que está enterándose de esta noticia sale a la puerta de su casa y no ve un municipio activo, ¿no? 120 millones de pesos recibió el intendente Gustavo Sáenz de parte del gobierno nacional. Bienvenido sea, ¿no? Pero esos aportes se hacen discrecionalmente, no se le dio la misma proporción de dinero, no digo la misma cantidad, sino la misma proporción a Cafayate, a San Carlos. No, porque no son del sello político. No se le dio. Solamente, según un informe de la Cámara de Diputados de la provincia, se le había dado la mayor parte a Salta Capital y a Cerrillos. Después, los otros municipios habían quedado totalmente desabastecidos afuera del reparto. Y después, pero vos te acordás que durante el gobierno de Cristina Fernández, uno se salía de Salta, se iba a Jujuy y veía obras y obras y obras. Se iba a Tucumán y veía obras y obras y siempre sospechaba, ¿no? Bueno, como Urtubey no se alinea políticamente con la Casa Rosada, los fondos llegan hasta Tucumán y saltan hasta Jujuy. Eso debe haber cambiado ahora, ¿no? No. Debe haber cambiado. Usted me va haciendo acordar de muchos datos interesantes. Dos de las provincias más beneficiadas con este aporte al Tesoro Nacional fueron Jujuy, Morales, del radicalista gobernador Morales, amigo de Macri. Exactamente, y Mendoza, que también tiene un correligionario. Cornejo, también aliado de Macri, integrante de Cambiemos. O sea que dos de las provincias que más fondos recibieron por parte del gobierno nacional discrecionalmente, no por un criterio objetivo que establezca una ley, sino discrecionalmente porque quieren dar de esas provincias, son la Jujuy del gobernador Morales, aliado de Mauricio Macri, y Mendoza... 300 millones recibió. 300 millones. Y Mendoza, gobernada por Cornejo, también radical, aliado de Macri. 200 millones. 200 millones. O sea que, bueno, da bronca, ¿no? Porque uno dice, hay provincias que tienen tanta necesidad como Salta, como Formosa, como Chaco,
pero si sus gobernadores no se alinean automáticamente y le dicen al presidente de la Nación todo que sí, sí señor, no reciben fondos. Hay que decir también que nuestra ciudad capital, además de recibir esos 120 millones por parte de este fondo, recibió aparte también 300 millones del Fondo del Bicentenario, pero de la provincia de Salta, bueno, ¿no? Fondos por otro lado, porque acá en la provincia hay políticas de distribución objetiva de los recursos, pero el tema era una de las cosas que se criticaba. ¿Viste cuando se habla de clientelismo político? De que un político le da a alguien algo y lo presiona para que vaya y lo vote. Bueno, este es otro estadio del clientelismo político. El Estado Nacional le da plata a determinados gobernadores, a determinados intendentes que son aliados políticos de ellos, para que hagan algo, o para que manden sus diputados nacionales a votar algo, sus senadores, y aquellos gobiernos, aquellos gobernadores, aquellos intendentes que no están alineados con Cambiemos, no reciben plata. No reciben absolutamente nada. Y bueno, nosotros decíamos que se viene haciendo desde Menem, desde De la Rúa, el kirchnerismo, y Cambiemos venía justamente con su eslogan de cambiar ese tipo de prácticas, y están haciendo exactamente lo mismo o peor. Todas estas cosas sucias de la política, ellos venían a cambiarlas. Que se entienda la gravedad, ¿no? Si un gobernador no corresponde o no forma parte de su estructura política, lo castigan y no le envían fondos. Y a gobernadores como el de Jujuy, como el de Mendoza, que son aliados del gobierno nacional, reciben un montón de plata de los aportes del Tesoro Nacional, creados por Menem, y que nadie los terminó, los eliminó y dijo: esta plata la vamos a distribuir proporcionalmente o la vamos a usar efectivamente para casos de catástrofe o casos de desequilibrio financiero de algún gobierno provincial o municipal. No han cambiado demasiado. Esto estuvo en duda también en el gobierno anterior con las inundaciones de La Plata, claro, que allí se habían enviado muchísimos fondos y voilà, desapareció. ¿Quién sabe? Pero otro dato, ¿no? Los más beneficiados fueron los municipios de la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires, exactamente. De la provincia de Buenos Aires. O sea, poco federalismo y mucho clientelismo y mucho amiguismo al momento de distribuir los fondos. Estas cosas hacen que se ahonde la grieta, que sigamos pensando de que hay de un lado uno y del otro lado otros. Una situación compleja, difícil para nuestro país, que no solo se manifiesta al momento de distribuir los fondos del Tesoro Nacional, sino que también seguimos con otro caso que ya lo has tratado vos con Malvina el jueves pasado y que sigue profundizando la división, ¿no? Hablando particularmente del caso de Santiago Maldonado, que ya cumple 28, 29 días de... Sí, mañana es 1 de septiembre, ¿verdad? Mañana cumple un mes. Mañana cumple un mes de que no se tiene datos, no se tiene certeza del paradero de Santiago Maldonado, este joven de 28 años, que desapareció el 1 de agosto, en la madrugada del 1 de agosto, cuando la Gendarmería irrumpió con un camión hidrante, cruzó el cerco donde estaba allí el pull-off de Chusamén, allí en Chubut, comunidad mapuche. Hubo una represión, según testigos, con balas de goma, con balas de plomo, que terminaron con algunos detenidos y también desde allí, desde ese día, según testigos, no se sabe nada de Santiago Maldonado. No se sabe nada, y muchos aseguran de que efectivamente él estaba en ese corte, sí, que él estaba participando de ese corte de ruta en el cual una comunidad mapuche reclamaba tierras. Él no es mapuche, él es un joven nacido en la provincia de Buenos Aires que se solidarizó con esa causa. Patricia Bullrich, defendiendo a la Gendarmería, sostiene de que no está probado de que quien aparece en las imágenes sea Santiago Maldonado. Lo único que podemos asegurar es que hace un mes este muchacho desapareció y no aparece por ningún lado, y hay muchos testigos que lo vieron cuando era cargado en un móvil de la Gendarmería Nacional, detenido, porque muchos de los que estaban ahí en el corte lograron cruzar el río Chubut nadando, y él no sabe nadar, entonces se quedó del otro lado del río y ahí fue apresado por la Gendarmería, y es el último momento en el que se lo vio, no apareció nunca más. Hay investigaciones, primero era por una averiguación de delito, la carátula de la causa, después fue
se cambió por desaparición forzada de personas. Exactamente. Y bueno, desde allí se ha empezado una búsqueda exhaustiva. En conferencia de prensa, Germán Garabano, el ministro de Justicia de la Nación, junto con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, habían desligado totalmente a la Gendarmería y desde allí empezó organismos de derechos humanos internacionales. Sí. Hasta la ONU está pidiendo que se esclarezca el caso. Sí, justamente cuando se habla de Santiago Maldonado, se empieza a hablar también de la hipocresía, ¿no? Aquí en nuestra República Argentina, porque cuando uno se pregunta por Santiago Maldonado, inmediatamente desde la derecha dicen: ¿y qué pasó con Julio López? Sí. Como si fuera más valioso uno que otro, o porque Julio López desapareció durante el gobierno de Cristina, entonces a ese hay que buscar no se puede creer. Acá lo grave es que hace 30 días, en un conflicto entre la Gendarmería y una comunidad mapuche en el sur, desapareció un muchacho de 28 años. Dificultad y una situación peligrosa, ¿no? De que desaparezca gente y que está vinculado, no se ha probado totalmente todavía que podría haber sido detenido por la Gendarmería y no apareció nunca más. Bueno, esperemos que esto se resuelva. Dicen que más o menos para las primeras semanas, hacia el 10 de septiembre, se van a tener pruebas, pericias, y ahí se podrá esclarecer el caso. Bueno, ojalá que aparezca con vida Santiago Maldonado y ojalá que no tengamos que seguir recordando y que todas estas cosas nos traigan a la memoria épocas oscuras de nuestro país, en los cuales las fuerzas de seguridad estaban sospechadas e involucradas en la desaparición de personas. Ojalá que eso no pase y que el próximo jueves, cuando estemos haciendo la columna, estemos dando una buena noticia de que apareció Santiago. Ojalá que sea así. El próximo jueves tengamos noticias buenas de la aparición con vida de Santiago Maldonado, porque tiene que aparecer con vida, ¿no? Así es, así es. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra columna de Jueves Libres. Los esperamos la próxima semana y agradecemos a Mabel, por supuesto, el espacio que nos brinda aquí en Canal 10. No se vayan, que ya está el doctor Chian en la mesa, como siempre, preparado para decir muchas cosas interesantes. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene.